Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a Conversa Cómics, Cómics desde la alcantarilla. Estamos en nuestro 9º programa de la segunda temporada con Alejandro Espino. Con el doctor Cómics Alfredo Guzmán. ¿Cómo le va, doctor, en este día tan caluroso en el que estamos grabando este programa? Bien, aquí, Sí. padeciéndolo un poco. Bueno, hoy vamos a hablar de materialidad en los cómics. Culto a la materialidad. Hay pocas comunidades más adoradoras de lo material que las de las autoras y aficionados del cómic. Se sabe que dibujantes acumulan materiales de trabajo ante amenazas de que serán descontinuados, o que en los momentos de bonanza se sobreabastecen de los pinceles favoritos, de las tintas con la viscosidad y la cobertura precisa, previendo los inevitables momentos de vacas flacas. Pero también los lectores contribuyen a este culto a lo matérico y al formato. La búsqueda incesante de las portadas alternas, las distintas versiones de los mismos cómics en nuevos formatos, el impreso en risografía, pero también la nueva edición en offset con las líneas mejor definidas, y así hasta el infinito en un no parar de acumulación de papeles mates y brillantes, rústicos y de pastadura y superlujo. Desde el acercamiento clásico de dibujar exclusivamente con plumillas, pinceles y tinta sobre opalinas satinadas, hasta los experimentos con múltiples técnicas que vemos en los acercamientos cada vez menos tímidos que el cómic tiene con disciplinas como la ilustración, el textil o la escultura. De las impresiones casi efímeras en papel revolución a la pesadilla del cuché negro que se llena de dedos con solo pasarle cerca. ¿Qué tanta diferencia hacen las decisiones formales que se toman en las distintas partes del proceso de hacer un cómic? Acompáñenos a descubrir estas minucias en nuestro episodio del día de hoy. Culto a la materialidad. Pues escuchamos un poco ya en la cápsula algunas de las cosas de las que hablaremos. Este era un tema, yo creo que si se han dado cuenta a lo largo de distintos programas, es algo que nos interesa mencionar casi siempre en la medida de lo posible. Pues el cómic es un medio visual, entonces como que hablar del dibujo y de cómo está hecho y de todo eso, pues es como una cuestión que siempre queremos enfatizar. Y pues ya en la temporada pasada, si para quienes no la escucharon, si lo quieren revisar, por ejemplo, en el episodio de las artes visuales, ya habíamos tocado algunas cosas, sobre todo como de, pues ahí más, por ejemplo, en la cuestión como de los temas de cómo experimenta el cómic hacia otros formatos y cómo se expande luego hacia otras artes y en ese sentido sí tocamos cuestiones de materialidad, pero queríamos abordar como de manera más específica esta idea de, pues esto, de cómo, o sea, como de en qué consiste un cómic desde su, pues sí, desde lo que está hecho, y creo que como que podríamos dividir esto como en varias partes, y creo que un primer punto que a mí se me hizo muy interesante como empezando a plantear como este episodio es que para empezar, pues el cómic es una paradoja, porque lo que sería un original de un cómic es una reproducción, o sea, porque en realidad lo que es un original es, digamos, el cuadernillo que está impreso, que es como lo que compramos en una librería o se compraba en un puesto de revistas o vemos en la aplicación del Webtoon. Entonces, estamos viendo un múltiple, digamos, o sea, ese, digamos, es como el original del cómic. Entonces, ahí estamos como con esta cuestión, hablando como desde la idea de la obra, estamos, digamos, nuestros originales son, a fin de cuentas, pues esto, los impresos, los cuadernillos y todo eso, como que ahí tenemos como como que jugamos en varios niveles, pues, porque por un lado sí existen en algunos casos, no en muchos, también como por una cosa que hemos hablado como de
cómo se ha valorado el cómic históricamente y todo eso. Existe como un original dibujado, pero además, por ejemplo, dependiendo de dónde, de qué tipo de cómic hablamos, es un original que pasa por varias manos. O sea, por ejemplo, si es un cómic de industria, puede ser que haya pasado como por alguien que hace los lápices, alguien que entinta y luego se imprime, también dependiendo de distintas épocas, había coloristas o no había coloristas, porque el color era como de imprenta. Entonces, la materialidad de un cómic es una cosa muy compleja, o sea, porque para empezar, partimos desde esta paradoja de que quizá el original del que hablamos sea un impreso, un múltiple, y entonces este es como desde empezar como a pararnos desde cuál va a ser lo que consideramos un original, el, la revista que compramos o es este dibujo primero que está un señor haciendo en su estudio con su lapicito. Pero también, incluso partiendo desde ahí, o sea, lo que vemos pues es esto que pues hemos hablado en los distintos episodios, que las distintas técnicas pues tienen diferentes, o sea, contribuyen como a lo que quiere decir cada uno de los cómics. Entonces, pues no sé, creo que sí, como que es bien interesante. También en este sentido, es como una bestia difícil de agarrar el cómic y también por eso es fascinante, porque no hay como o sea, como que no hay una sola respuesta correcta, como decir, bueno, el original es como la pieza final, pero también puedes decir, no, el original es donde está el alma del dibujo de fulanito. Bueno, pero ¿qué tal si es un cómic donde hay un señor que hace lápices y un señor que entinta y alguien más que pone color? O sea, ¿dónde está digo, no, para no hablar como de términos de autoría, pues dónde estaría, en dónde reside como esta cosa, hablando como en términos como quizá ya muy clavados, odiosos, benjaminianos, como de el alma de la obra de arte? Pues no sé, a lo mejor el cómic no tiene alma y por eso está condenado a hacer esta cosa que nadie quiere nunca, periférica para Periférica. siempre, y por eso, o sea, como que, no lo sé, o sea, digo, está bien padre, pero también por eso, porque no se le puede agarrar tan fácil. Sí, no, también cuando planteamos el episodio, hablamos de él, pensé como en Ujú. la idea del material, ¿no? Y también como en la de cómo Sí, se elaboran los cómics, pues, porque también en esta búsqueda del original no es lo mismo el traslado, el traslado, digamos, del papel de que hablabas, ¿no? De los señores o las señoras ahí en sus despachos dibujando y entintando, a luego cómo eso se va a reproducir a otro soporte, ¿no? Al soporte, digamos, impreso, a lo que los jóvenes y las jóvenes van a recibir en el puesto de periódicos. O sea, cómo de repente la materialidad de ese primer original va a ser trasladada al segundo original. A mí me llama mucho la atención porque al final de cuentas no es lo mismo pensar, bueno, pues yo dibujo al óleo, ¿no? Sí, hay cómics al óleo. Y luego, eso imprimirlo, si lo imprimes yo que sé, en Xerox, no es lo mismo que si lo imprimes en rizo. O sea, y al final los colores son distintos y tiene como cierto efecto. También esta cosa, me gusta mucho eso que decías, ¿no? De que es un original casi bastardo, porque, o sea, a mí de repente me sorprende que los cómics así de los años 30 se vendan tan caros, y lo hablábamos en un episodio. Era como una locura que ahora cuesten tanto cuando es una reproducción dentro de miles. O sea, no es ese original, todo mundo tiene ese original. O sea, lo que podíamos hablar, y más como en el siglo XXI, que casi el 90% de los cómics están dibujados en digital. O sea, me parece bien raro como pensar que hay ahí un original en alguna oficina, en algún estudio de algún dibujante todavía, y que ese es el original, porque el final no es el producto final que recibimos como lectoras. Entonces también ahí pensar eso de la originalidad siempre me cuesta trabajo en el cómic, y también es importante a la hora de crear, creo. O sea, cuando uno piensa en los dibujantes, creo que no piensan en que su dibujo que están haciendo es lo importante, sino que están siempre pensando que el objeto final, ¿no? O sea, ese issue, ese novela gráfica, o como le quieran llamar, es lo que tiene el peso realmente como de la creación, ¿no? En esta cosa como de lo que es lo material del cómic, sería eso. Para mí sería esa como el producto que leemos, no esa como fantasmagoria que queda en las mentes y en los estudios de los dibujantes. Por eso también luego
también lo hablaremos al rato, las peculiaridades de cómo se Ujú. archivan esas cosas, ¿no? Que también en esa insistencia de que tenemos, de pensar cómo se están guardando esas cosas, pero todo lo que pasó con Novaro, todo lo que pasó con Bruguera en España, de los originales, las planchas originales se perdieron o a nadie le importaban porque ya estaban publicadas, entonces como ya estaban Sí, o lo que publicadas, pasaba en ¿qué el importaba, no? mismo Marvel, que justo ahora que murieron, justo acaban de morir Neil Adams y George Pérez y todo esto, que fue como, pues que sale como toda esta cosa, que sobre todo Neil Adams, que fue como muy justo de estos primeros autores en la industria del superhéroe, en donde que peleó por recuperar originales, por ejemplo, y como por la cuestión de que se les reconociera la autoría, y porque tal cual hay muchas anécdotas de cómo pues el cabrón de Stan Lee, o sea, perdón si hay fans de Stan Lee escuchando esto, a mí me caga ese güey, porque justamente les hacía este tipo de cosas, como alguna vez Ditko le pidió que le regresara originales, no me acuerdo si el Hombre Araña o algo así, y este vato como que le dijo, ah, sí, a huevo, te los regreso, y le pasó como un marcador rojo encima y se los tachó y se los regresó, o sea, porque como en esta cosa como de, ah, ¿quieres tus cosas? Como, o sea, te sientes muy autor y como que se los regresó todos tachados, como, o sea, como en esta cuestión de meritar el trabajo de los dibujantes que siempre hizo, pues este güey, que se lo hizo a Kirby, se lo hizo a Ditko y se lo hizo, yo creo que a todos los dibujantes. Otra de las anécdotas, por ejemplo, con Neil Adams es que Adams quería siempre como esta cuestión como de que se les reconociera a los creadores de historieta como autores y como creadores de obra, y que este güey siempre le decía, no, no, ya vas a empezar con tus cosas de sindicato, aquí esto no se hace y no sé qué. Entonces, como en esta, o sea, justo o sea, aparte como también por eso, ahora que decías, es que son tan caras estas cosas de los años 30, pues es que hay toda una época en donde culturalmente se pierde mucho material. Se pierden originales, pero también o sea, se pierden originales, digamos, pensando como en la plancha dibujada por el señor que estaba haciendo sus dibujos de tinta y pincel, y se pierde también digamos, la revista impresa, porque es una época en donde como es cuestión barata y chafa, pues es justo, o sea, que es como esta cosa muy anecdótica de mi mamá me tiró todo este mugrero y ahora vale un chingo de dinero, que luego se vuelve también como esta cosa de ahora ya nadie tira nada y entonces pues ya nada vale nada, porque hay 8 millones de muertes de Superman y hay 8,000 de las variables que quieren o sea, como que ya, como todo el mundo está viendo a ver si pueden especular con los cómics que compran, pues ya nadie tira nada, entonces ya no volverá a haber cómics carísimos a menos que hubiera como un cataclismo y tuviéramos que quemarlo todo. y que a lo mejor pasa próximamente. Y entonces, pues sí, guarden sus cómics para cuando vuelva a haber como una bonanza y se tengan que vender. Pero o sea, la cuestión fue eso, o sea, son los cómics que son carísimos, que se pueden vender en millones, pues es por esta cuestión de que, o sea, en este momento histórico en donde se comenzaron a hacer los grandes personajes que reconocemos como emblemáticos, por ejemplo, de cuando comenzaron los superhéroes y de todo eso, se hicieron en una época en donde no era valioso eso. Entonces todo eso se tira a la basura pues es como se revaloran después y entonces hay poquitos ejemplares y pues por estas cuestiones del mercado se vuelven importantes. De la misma manera, porque es muy caro una de las servilletas que dibuja Robert Crumb, porque Robert Crumb está cotizado en términos de mercado. Entonces, son estas, o sea, quizá convendría luego hacer como un programa acerca de estas cosas, como más en términos de mercado, del como el mercado. mercado de los cómics, porque sí hay cosas muy caprichosas en ese sentido. O sea, a Robert Crumb lo asimiló el mercado del arte contemporáneo y entonces por eso es carísimo ese güey. Chris Ware creo que también está como tangencialmente metido ahí, sus cosas son muy caras.
Entonces es cosa, o sea, entre menos originales hay de un artista, pues más caro va a ser, que es lo que pasa. Claro, sí, pero pensar ahí también la originalidad desde términos, Sí. claro, cuando pensamos como el original del cómic en el término de Crump o en el término de Chris Ware o de todos estos que exponen en las galerías, ¿no? En Sí. Galería Martel en París, o que a mí me gusta pues ir a verlos, pero que al final de cuentas están ya trasladando una cosa que en el cómic no existía, porque como lo que platicabas, ¿no? De cuando Stan Lee empezó a explotar a los dibujantes, o sea, el dibujo al final hay una base que es Ditko o King o todos los demás, toda esa generación de super dibujantes, pero que al final de cuentas tenían asistentes. Entonces el asistente que trazaba más, entintaba, hacía el lettering, o sea, también eran parte de ese original. Lo que pasa es que creo que hay un traslado que implica mucho como con esta cosa del trabajo material, y es decir, pues Crump dibujaba él solo en su casa y es el autor casi unitario, glorioso, y empezamos como a suplantar una figura también de autor, que también sería o de autora, otra buena excusa para hablar, ¿no? De cómo construimos Ujú. así al autor mítico de cómic, ¿no? Que está en su, como muy romántico. Es que de repente me parece que incluso había esta serie de documentales de PBS, ¿no? Que era como, vamos a la casa de los dibujantes. Entonces estaban ahí como señores del 19 en sus buhardillas dibujando así sus planchas que se tardaban horas y horas, ¿no? Chris Ware sobre todo, que dicen que le toma casi un mes cada página. Y es como de, ajá, señor, o sea, pero que si eso luego lo trasladas a la galería, entonces empiezas como a sumarle un valor de mercado de arte que en realidad el cómic nunca lo había tenido. Pues también es como un fenómeno bastante novedoso, provocado también por esta cosa de creer como de hacer pensar que el original, y también ya le estoy dando muchas vueltas tal vez, pensar que el original es el original que tiene ese señor en su casa, o es el original es el primer tiraje. Es que para mí es el primer tiraje completamente, pensar que es esa sustancia que aparte hace posible tener a un individuo cualquiera, un lector cualquiera, el original, que luego, bueno, también uno pensaría que ya ese conservadurismo de los cómics, ¿no? De tenerlos todos así guardados, ¿no? Conservación más que conservadurismo. Esa conservación de los cómics en tu casa creyendo de eso. Son míos y en algún momento van a valer y me compro 5 ejemplares por si desaparecen y es la peor inversión del mundo que uno puede hacer ahora, ¿no? Invertir en cómics ya no es lo mismo. Pero que también responde a un cuidado como muy tradicional. O sea, también creo que el objeto cómic se vuelve un objeto como de archivo personal. Es que eso también me parece bien interesante, como los cómics como objeto, como el libro, el issue, acaban siendo como archivados por todas las personas que leemos cómics, ¿no? Todas las personas que compran cómics, que van a las librerías de cómics, a las tiendas de cómics, van guardando y hacen su pequeño stock. Y entonces es como una especie de tesoro del objeto. O sea, también por eso la materialidad del cómic también está en cómo no somos fetichistas al fin de cuentas, ¿no? Creo que también hay una cosa como del fetiche por el cómic, por el objeto cómic, ¿no? Ya ni siquiera por el lenguaje o por el medio, sino por el objeto. O sea, a lo mejor ahí creo que las dos pecamos de eso, de por eso el fanzine también entra en Ujú. este relato de la materialidad, porque es decir, estos diferentes formatos, como que empieza a haber como un aprecio por la propia factura en la que se distribuye. Entonces también ahí rompe como con la idea de Laura, de esa aura benjaminiana que luego el mercado siempre va a resistir. Y también no sé, o sea, eso es como que a mí me lleva mucho, un poco a frustración de repente, porque es decir, porque estamos siempre como... Es esta aspiración literaria que en algún momento ya hemos hablado también que el cómic no debería tener, no es literatura, es un cómic. Creo que también de repente el cómic algunas personas, quieren situarlo como que es un arte igual a la pintura o igual a la escultura que tendría que estar en una galería. Entonces al final de cuentas, no sé qué valor tendría la materialidad del cómic puesta en los muros. De repente Ujú. a mí me cuesta mucho trabajo como las exposiciones de cómic ir a verlas, porque, porque realmente no está planeado para una página de cómic para estar en una pared, ¿no? Entonces, verla como de lado, o sea, verla Ujú. así como como pantalla, como un cuadro, Pues como que mira, por me un cuesta lado, trabajo. o sea, como que entiendo, pero como también o sea, como que entiendo lo que dices, como de, es que ese no sería como el original, pero también por el lado de ser, o sea, como de querer saber cómo hacen las cosas
las otras personas. A mí sí me gusta ver las exposiciones de originales porque justo ahí ves quién le pone corrector y quién tiene, o sea, y creo que sí es una cosa, quizá a lo mejor, o sea, que yo no sé, por ejemplo, que es lo mismo de ir a ver una exposición, o sea, de por qué ir a ver una pintura a un museo y no verla en la reproducción de un libro o en el Google Images. O sea, porque cuando ves las cosas en vivo, les ves Ujú, toda la, como pues justo toda la mugre que tienen, ujú, o sea, dónde borró, o sea, ahí te das cuenta, por ejemplo, si ves un original de Jaime Hernández, lo maldices 80 veces porque ves que el cabrón casi no borra, y nomás le pone tantito liquid paper en 2 pedazos. Entonces dices, esto, o sea, además de todo, este güey no se equivoca nunca. Entonces, justo lo que tiene, o sea, no sé cómo lo vea alguien más, pero o sea, ver las exposiciones de los originales justo dan como eso, o sea, ver cómo, o sea, lo que te dice el dibujo de una persona de una manera pues mucho más directa, pues, o sea, como decir, aquí le tembló la mano y tuvo que hacer algo, aquí tapó, aquí le puso o sea, como ujú, que te da ujú, como todas estas confesiones como de la página, este, o sea, de repente ves que hubo cambios digamos, ese dibujo de lápiz, el que le entintó, entonces es justamente este vistazo como a los procesos creativos de las personas que solamente puedes ver cuando ves como es el tras bambalinas de lo que luego salió publicado, que es lo mismo que pasa, o sea, por ejemplo, cuando ves, regresando como, digamos, a lo mejor como una cosa muy clásica, a mí me fascina esta mujer, Marie Severin, que era como colorista, que coloreaba, pues justo le colorea a Jack Kirby, le coloreaba como a todos estos dibujantes, pero tiene como una etapa donde coloreaba mucha ciencia ficción y terror y hace cosas como buenísimo. bien particulares, como con su color, o sea, como además pensando en las limitaciones técnicas, que creo que esa es otra cosa que queríamos tocar como hablando como de estos temas. O sea, yo creo que las limitaciones tecnológicas han dado como pie a muchos resultados de lo que ha pasado en el cómic. O sea, por ejemplo, Mary Severin, como Jack Kirby, o sea, que es como toda esta época como de la edad de plata de los cómics, como ya los 60, 70, todo eso. Estás hablando de este tipo de impresión que le dicen la cuatricromía, que es que solo tienes como 3 colores y negro para combinar. Entonces, ¿qué haces? Es el CMYK, entonces, que es el cian amarillo y magenta y negro. Y lo que hace es que te da un cierto efecto y te exige ciertos colores. Entonces, por eso o sea, también por eso, o sea, por eso los trajes de los superhéroes tienen esas combinaciones. Por eso hay o sea, por eso todo ese universo es así chillante y por eso todo eso, o sea, por eso se ven las cosas como se ven, porque tienes que hacer contrastes y tienes que delimitar bien las zonas de color. Y lo que hace, por ejemplo, Marie Severin es que hace unas cosas bien arriesgadas. De repente te hace unos bloqueos de color como muy inesperados que le dan un sentido bien interesante como a las páginas. O sea, dentro de las mismas ciencias ficciones y terrores y eso, genera como unas atmósferas muy extrañas dentro de los propios dibujos. Entonces, o sea, por ejemplo, las limitaciones técnicas generan también como un discurso gráfico, bien, como muy particular. Entonces, creo que eso es algo que, como que de repente sí hay unos cómics que son como más fallidos en ese sentido, digo, por las limitaciones o eso, pero de repente ves gente que sabe cómo darle la vuelta a ese universo limitado en el que trabajaban y hacen cosas bien interesantes. Y luego, pues bueno, tienes como este momento histórico que una vez que se abre la posibilidad, tanto, por ejemplo, de poder usar como para el dibujante
el colorista y todo eso, de poder usar escáneres, como de tener una impresión láser, pues se abren muchas, o sea, como que se les abre un universo de, si de por sí, por ejemplo, cuando piensas en lo que hizo alguien como Dave McKean en las portadas de Sandman, que hacía unos cajas, o sea, como que hacía cajas y les tomaba fotos. Y luego él fue de las primeras personas que empezó a hacer dibujo digital o fotografía digital para hacer portadas. Entonces, la cuestión como de los avances tecnológicos también tienen mucho que ver con qué es lo que va pasando en lo que se puede hacer, porque también tienes la impresión láser que permite que se impriman un montón más de colores. Entonces, eso hace que también puedas hacer como muchísimas más cosas con tus cómics. Entonces, pues hay gente que se enloquece y es muy chistoso verlo también. O sea, hay también como unas etapas en los cómics donde ves a la gente enloquecida como por los primeros Photoshops y por los primeros dibujos digitales y por los primeros, o sea, hay como este periodo de experimentación de la ilustración digital, pues, o sea, creo que justo Dave McKean es de estas personas que es como ejemplar en ese sentido, o sea, como de que, sobre todo como en un escenario quizá más mainstream, pero también como en sus propias obras y como en las cosas que hacía con Neil Gaiman, cuando hace como el Punch and Judy y todas estas cosas como más raras, o sea, como de darse vuelo o sea, ¿qué se puede hacer escaneando y alterando y jugando como con estos primeros Photoshops? O, por ejemplo, este señor, el que hace como esta cosa de Alice in Sunderland, que también es otro inglés. O sea, a los ingleses les gusta mucho Talbot, cómo experimentan como con fotografía y juegan, o sea, como que sí siento que son como de estos primeras, como personajes que empiezan como a jugar, decir, bueno, ¿qué más puedo meterle al escáner para que se vea bien raro esto? Que creo que, o sea, como que justo son como estas, a mí como que hay cosas que no me gustan tanto, pero lo que me da mucha emoción es como esta sensación, es como cuando ves una película con efectos especiales como medio chafas, pero te das cuenta que están, como cuando ves las dunas de David Lynch, por ejemplo, que de repente el efecto especial está como pues que no les quedó, pero te das cuenta que están como todos engolosinados con la última posibilidad de las computadoras del momento. Y siento que eso se nota, hay una etapa en los cómics en los 90 y los primeros 2000 donde ese engolosinamiento con la posibilidad como de los Photoshops primitivos y el Paint y toda esa cosa, están ahí como embelesados con esta magia que les estaba dando el dibujo digital. Y creo que sucede, por ejemplo, también en la cuestión impresa, o sea, también por eso pasa una cosa que a mí no me hace como tan feliz, que es que empiezan como a recolorear muchas cosas o sea, justo como esto que platicábamos, como empiezan a recolorear muchas cuatricromías que tenían como esta cosa como muy chillante y pues muy dentro de las posibilidades que se tenían en los 70 y 80 y pues como que las traducen a una cosa más, como a unas paletas más agradables, que lo siguen haciendo ahora, que yo no sé como que tanto estoy de acuerdo con que lo hagan. Quizá no sé si este es el momento, yo creo que lo platicamos después, pero a mí no me parece tanto que hagan eso. Las recoloreadas que están haciendo luego de cosas. O sea, hablando de lo del primero, lo del museo, o sea, lo de las galerías, no es que no me guste, claro, no vayan a creer que no, me encanta ir a exposiciones, pero lo que estaba pensando, y ahorita que lo decías, era esta como doble dimensión que tienen. O sea, porque lo que estoy viendo en el museo no es lo que yo tengo en el cómic, sino Sí, como claro. este making of del cómic, que me parece glorioso. ¿No? Y creo que es un poco más del vicio también del creador, y también del fan, porque, o sea, cuando me tocó ver las originales de Bill Waters, así, estaba embelesado de dónde usaba, y sobre todo, por ejemplo, la última viñeta de Calvin and Hobbes, que usó un montón de corrector, o sea, como que la dibujó como casi 3 veces, entonces ves que está llena de corrector y dices, o sea, tú no eres Jaime Hernández, ¿no? No, todo el mundo Pero tú sí corrige. Creo corriges. que solamente Jaime Hernández no corrige nada. Alguien más ha escuchado que no corrige nada casi, pero Jaime Hernández. Ajá. Crump casi no corrige. Ujú. Crump también es de esos que se tiene mucha fe en sí mismo.
Pero me parece bien interesante porque aparte ves un poco como en esta como forma de ir explorando los materiales con los que se hacen los cómics o las técnicas de impresión, también en estos como digamos de originales, ¿no? En estas planchas de autor, por así llamarla, si notas cómo están probando, ¿no? O sea, de repente también me ha tocado ver originales de Mackin, ¿qué es esto? Como que el güey casi pone con masking tape encima de la página que luego va a escanear para ver cómo le resulta o cómo cuesta. Tiene un libro para niños, creo que es de McKean, que utiliza como unas especies de collage como a contraluz, entonces se ve que como que trabajó directo en el escáner para que salieran estos efectos que al final de cuentas es bien bonito esta exploración de las nuevas tecnologías. Así, porque al final también creo que el cómic, y en esto lo acabas casi de decir, es cuando hay una evolución en la manera de reproducir algo visualmente en papel, ¿no? Que es como el soporte principal del cómic, acaban experimentando, como que las autoras y los autores siempre están buscando cómo redimensionarizar el cómic. Es esta idea que los dos tenemos de que el cómic es algo mutante. ¿Cómo va a mutar otra vez? A ver, pues bueno, pues si apareció un escáner de mejor resolución, pues igual podemos poner fotos de mejor resolución o meter yo qué sé, lo que hace Julie Doucet en 365, que es, pues ahora voy a poner a escanear mi mano. Entonces de repente hay una página que es su mano con unas viñetas como coloreada por encima, porque seguramente se la escaneó la mano, luego la imprimió en Xerox y luego la trabajó como en la mesa de dibujo. Entonces, es decir, cómo ir como buscando, ¿no? Nuevas formas, y también que en estas nuevas formas el lenguaje Ujú. camina para otro lado. O sea, no es solamente como un capricho. De repente, en esos, hay unos que son muy caprichosos y están engolosinados en, ahora voy a ponerle este rosa mexicano porque lo tengo ya en el Photoshop y seguro que en la digital me va a salir, ¿no? Entonces puedo utilizarlo que cuando eran los años 60, 70 no podrías tener ese rosa mexicano porque ninguna impresión te lo daría. Pero también está como motivos como que también creo que la tecnología impulsa a que haya nuevos también relatos. O sea, de repente, o sea, no creo que Sandman hubiera sido factible o hubiera llegado al mismo término si no hubiera sido dibujado en los años que fue dibujado. También como que los propios cómics van arrojando la, el, suena muy raro como llamarlo como el contexto técnico que existe en esos momentos para poder crear esos cómics. Ajá. O sea, Chris Ware de repente, y Chris Ware porque me parece que es de los que mejor utiliza las variaciones de los materiales, o sea, a Pero pesar siempre de hace que lo mismo, de Chris repente me Ware. parezca que Chris Ware sus siempre originales. trabaja igual. O sea, no, si Sí, vas a bueno, hablar ya de sé. materiales, el peor ejemplo que puedes usar es Chris Ware, porque siempre usa lo mismo. Pero no, Bueno, ajá, diferentes soportes, el mismo material. Pero no, porque es que tiene una historia que eso me parecía muy interesante ajá, cuando empezó. Cuando todavía no era Chris ajá, Ware repetición, cuando empezaba, poquito después de acabar Jimmy Corrigan, empezó como a explorar como digitales. Entonces tenían como este cómic virtual que hizo como en Apple, que igual era el mismo dibujo y todo, pero que trató de como virtualizarlo. Y era lo mismo, esta cosa como de efectos súper chafas, las transiciones todas como muy rústicas, pero era bonito como tratar de ver, y evidentemente no pudo con la tecnología y regresó a sus formatos, porque lo que tiene Chris Warren, más que los materiales, es el formato. O sea, él tiene como una sí, manipulación del sí, que eso formato que es, a mí ajá, sí me que eso gusta es mucho. como donde él experimenta, pero también creo que valdría la pena hablar de gente que sí experimenta con materiales que, por ejemplo, que justamente las posibilidades tecnológicas como los escáneres el tipo de impresoras, sobre todo como impresoras como con más capacidad de color y de todo eso, resolución y tal, Su resolución, o sea, lo que ha facilitado es que haya como generaciones de autoras y de autores que puedan decir, bueno, es que y también creo que tiene que ver, ahora que hablaste de Julie Doucet, esta, porque tradicionalmente, histórica y tradicionalmente, el dibujo de cómic es un dibujo, o sea, si tú ibas a una escuela o vas a una escuela como a aprender dibujo de historieta tradicional, te enseñan a dibujar con plumilla y con pincel o sea, el dibujo de historieta es pincel, plumilla y tinta, o sea, y como cierto tipo de proporción y tal, o sea, hay como reglas de dibujo de historieta que vienen como del dibujo publicitario y del dibujo de caricatura, o sea, sí hay como una
como un cierto código, digamos, de donde se origina este dibujo de historieta, pensando como historieta clásica. Este, Sí, en los Sunday Funnies que tenían que ser las mismas figuras o y sea, que... y como cierto Ujú. tipo de figuras, con cierto tipo de proporciones y bla, bla, bla. Si haces humor, tiene ciertas proporciones, si haces como drama, tiene otras. Pero lo que sucede es que a partir de cierto momento se pues empieza a llenar la historieta de autoras y autores que vienen pues más como de esta onda de la escuela de arte, como Julie Doucet, por ejemplo, Por y mencionar a como una. toda esta pandilla, o sea, ¿eh? Por mencionar una. Sí, ajá, como, es que como la mencionaste y también como tiene ella un bagaje en Ujú. gráfica, es justo, o sea, como a eso, o sea, la quiero usar como jalando esta línea que Sí, tendiste, sí, sí, pues, o sí. sea, muchos autores más contemporáneos o más recientes trabajan sus historietas desde una visión más como de artista visual o de artista, o sea, como que piensan los proyectos como desde esta cuestión matérica de otra forma, o sea, como no se plantean a lo mejor decir, bueno, o sea, mucha gente quizá no sepa ni usar una plumilla ahorita. O sea, hay gente muy clavada que sí lo hace y no sé qué, pero hay gente que le entra lo del cómic y a lo mejor dice, yo lo que quiero hacer es un cómic con, pues no sé, con crayolas, porque es lo que quiero hacer. Y entonces existe ya como esta idea de que siento que es algo que va a la par de que hay como estas editoriales, como tipo, que salieron mucho como a mediados de los 2000 y eso, como Koyama Press y Nobrau y todas esas, que justo es como toda esta gente que está más como en el mundillo de como de cierta, o sea, como que conciben como los cómics de otro tipo y entonces dicen, bueno, es que a lo mejor este proyecto lo voy a hacer como con lápiz, Ujú. pero sin necesidad de entintar y sin nada, porque el lápiz está contando una cosa expresivamente, emotivamente, etcétera, 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 que no me contaría la tinta china con plumilla. Yo voy a, o alguien más que dice yo voy a hacer un proyecto en lápiz de color, alguien que dice voy a hacer un proyecto bordado, porque ya hay cosas así, como hay cosas, hay locuras ya, como en el cómic, hay gente que dice voy a hacer algo como si fueran puros figurines de moda, y entonces estas pequeñas casas como más experimentales, de donde ahorita tienes gente, pues no sé, como Michael DeForge o como Sam Alden o como todos estos autores, como que hubo como este momento como de explosión de donde se hizo como este match de estos autores que abordan a los cómics desde otra perspectiva con estas personas que querían tener como estas pequeñas editoriales en donde la gráfica como que buscaba otras cosas, o sea, como que el componente gráfico no era necesariamente este, este dibujo clásico, como con ciertas proporciones, hecho con ciertas técnicas, etcétera, etcétera. Y entonces hay como, o sea, que justo además están experimentando todo el tiempo como con buscar la mejor calidad de impresión y como a lo mejor tirajes más limitados y libros como más chiquitos, pero como todo muy cuidado, o sea, como cuestiones como muy, como todo más independiente, o sea, como otra perspectiva de cómo se hacen. Sí, muy influido como por esta visión más de, como desde la parte más artsy, o sea, como si te das cuenta que hay una visión como muy, este, como que se encima en esta parte como de el saber hacer del que hace catálogos, del que hace libros de artista, de como seguramente estas personas son diseñadores editoriales como desde esta parte como más artsy, que se juntan con gente que también viene de como de estos mundos y se generan pues estos experimentos. Pienso tal vez dónde se origina, ¿no? O dónde se rompió este corset que tenía el cómic de la plumilla. Y porque de repente pienso en qué momento Ujú. hubo como esa transición
evidentemente va a ser el underground un día los cómics alternativos en Sí, Estados claro. Unidos, Fantagraphics, Sí. ¿no? Que era como de, podemos hacer un cómic con pluma. Y siempre que pienso en el cómic con pluma, pienso en el Joe Pochettino, ¿no? Y Porcelino, perdón, y Ujú. su Crazy Cat, King Cat, perdón, ¿no? Que era a pluma, un cómic hecho con pluma. Entonces al final eso reduce como más que reduce, amplía la posibilidad de creación. También creo que ese me interesa mucho, cómo a través del estilo o de los materiales que decides utilizar como autora, empiezas a buscar estas emotividades. A mí, claro, o sea, el Sí, cómic de superhéroes era condicionado por la industria, por los colores, por las técnicas de impresión, ¿no? Pero de repente dices, bueno, pero ¿qué pasa si yo decido hacer un cómic porque vengo de la escuela de artes, pero me acerco al cómic, que es como el camino inverso del que hace Crumb, ¿no? Crumb desde, hago cómic underground, me voy al museo, soy famoso. Y los dos dicen, voy a agarrar un medio que ha sido desprestigiado por todo el mundo y dices, eso es de gente que no sabe dibujar. Y no mencionemos quién dijo eso hace poco, ¿no? Es para gente que no sabe dibujar, pero sí de repente dice, pues yo hago dibujo al óleo, dibujo en crayolas, en pastel, en acuarela, y empiezo a dibujar porque este es estos materiales me ayudan a lo que quiero contar. Es decir, y siempre pienso en Dominique Oblet, ¿no? Y todas las cosas que hace como entre sí, claro. collage, diarios, recortes, bordados, porque está hablando de como de la memoria de su padre y de su madre. Entonces de repente es como de cómo construyes memorias y no es como con retazos de muchos estilos. O sea, al final de cuentas o sea, Ujú. le cuadra perfecto esta variación de materiales para construir. Y también creo que es porque se abarataron. También hay una cosa como de la producción, es mucho más barato ahora que hace 60 años hacer un cómic al óleo. Y porque han Sí, aprendido, porque y también, o sí. sea, lo que decías, así, antes venían todos de Ujú. publicidad o de caricatura, entonces había como esta escuela para ser caricaturistas de tus plumillas y esta marca de plumón que aparte todo el mundo ama, que nunca me acuerdo cómo se llama, ¿no? La marca del plumón negro que tiene este trazo súper estilizado. Pero bueno, y que de repente dicen, bueno, pues es que yo no vengo de esa escuela, yo vengo de una escuela de artes, pero toda mi vida leí cómics, o yo vengo de la escuela de diseño gráfico en 3D. Entonces de repente empiezan a incorporar estas nuevas técnicas de, Sí. de ilustración o de dibujar o de plantear elementos visuales. Y luego, con lo que decías, hay Ujú. gente que viene del periodismo y de la fotografía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay este señor, mm, los de la grieta, se me fue el nombre. Spotorno y ni Es me acuerdo Potorno y del el otro otro, señor. que lo que hacen es como Sí. trabajar fotografías de base para poder contar la historia, es decir, utilizan el lenguaje del cómic a través de técnicas tecnológicas, perdón la redundancia, ¿no? Que es de manejamos una foto o hay como varios artistas que están trabajando con eso, con trabajar fotos, incluido el fotógrafo de Lefebvre, ¿no? Que es toda esta historia del fotógrafo en Sí. Afganistán, pero que utiliza también otro medio, incorporan estos diálogos, porque también a mí lo que me llama mucho la atención del programa de hoy era hablar como de la forma en la que están dialogando los medios artísticos, ¿no? Incluso, por ejemplo, uno diría, bueno, pues así, es claro que la pintura y el cómic sí dialogan bastante, o que la fotografía, Ujú. de lo que estoy hablando ahorita, pero también la escultura. El final de Informe Tunguska, de los chilenos, de Figueroa y el se fue el nombre. em, Al final hay Flavio Romo. una, y Romo, y hay unas esculturas de Bárbara, se llama Bárbara, pues se me fue el nombre, ando fatal. Bueno, hay unas esculturas que son parte del cómic, simplemente están viñeteadas. Entonces también es como también permite dialogar con estos medios artísticos, si quieres llamarle, para crear emociones determinadas. También creo que en esta exploración que muchas y muchos dibujantes hacen sobre los materiales que están utilizando, las técnicas que están utilizando, también se están descubriendo nuevas formas o nuevos, no sé, nuevas emociones, pero están como nuevos abordajes para lo que se quiere contar. O sea, pienso muy claramente en lo que hablábamos la semana pasada o hace 2 semanas sobre las enfermedades, ¿no? Y cómo Mm. las manchas de tinta, por ejemplo, las manchas de tinta que hacía Breccia para evocar el miedo, el extrañamiento, ¿no? Son, es a través simplemente de la materialidad, ¿no? Eso no es solo lingüístico, sino, no digamos en el lenguaje del cómic, sino que es a través de cómo está dibujado esa mancha. Que eso también me parece como súper relevante.
Sí, sí, pero creo que es que ahí creo que son diferentes cosas de las que estás hablando, porque hay como, o sea, como que por un lado, que digo, o sea, como este diálogo entre diferentes disciplinas, que pues era lo que hablábamos en el episodio como del cómic y las artes visuales, como que sí existe este diálogo y además como con disciplinas que parecerían como, o sea, como que en un principio nos sonarían un poco como antitéticas al cómic, ¿no? ¿Cómo es posible que como una cosa como la escultura, no? Pues sí, y lo hace desde, pues desde principios del siglo XX. El cómic y la escultura tienen ahí como un flirteos desde hace mucho tiempo, cómic y arquitectura, por ejemplo, lo que hizo ahora, o sea, porque lo hablamos ahí, pero por ejemplo tenemos un ejemplo muy reciente con lo que hizo Roberto Massó con este experimento que hizo Jorge Carrión con esta cosa de todos los museos son novelas de ciencia ficción, que le hizo una instalación de un cómic expandido, abstracto, justo como con esta cosa de o sea, como expandir los límites del cómic y de la ciencia ficción, o sea, como en esta cuestión de romper límites a partir de los formatos y de la narrativa y todo eso, pero también creo que solamente quedándote como con los recursos de, digamos, como del cómic como impreso y o como incluso como webcómic y como en esta lectura contemporánea que están como diferencias, o sea, pasan diferentes cosas con los recursos propios de la materialidad del cómic. O sea, ¿qué pasa cuando, cuando tienes un mismo cómic en diferentes formatos o diferentes lecturas, cuando tienes una tira cuando lees la tira como en el formato de las 4 viñetas seguidas o cuando la haces un cuadrado como en Para, para que uno, entre en dos y luego Instagram. 3, 4, o cuando la lees como de cuadro por cuadro, como te hace Instagram que la leas a fuerza. Entonces, o sea, ¿qué está pasando como con estos, o sea, cómo nos está afectando como todo este tipo de cambios que estamos haciendo a la lectura? A lo mejor no afecta en nada, pero a lo mejor sí, y esas son cosas como, a mí eso, por ejemplo, ese tipo de cosas, a mí se me hacen muy interesantes, como qué nos pasa cuando, como cuando nos rompen como la intencionalidad de la lectura. Yo traía como un ejemplo que a mí me pareció como muy significativo en este sentido, que era generalmente cuando hacen como reimpresiones del Pequeño Nemo, pues como esta cosa la imprimían en periódicos, generalmente son unos librotes como tamaño pues plancha de periódico o lo más cercano que se puede, y pues son muy caros y son, pues sí, eso, librotes inaccesibles y carísimos y enormes. Y hace un par de años sacaron como unas recopilaciones como chiquitas, como en un formato casi de bolsillo del Pequeño Nemo y la ciudad y no sé qué. Y la compré como por pura curiosidad también porque era pues barata. Y dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué hicieron con estas cosas? Y me llamó mucho la atención porque estaban pues rotas las historias, pues como, o sea, la plancha está, o sea, que en vez de que leyeras la historia como en la página completa que tienes al principio, el encabezado y luego la historia y el remate ese que siempre termina igual, como con el niñito cayéndose de la cama, como que lo habían reparado, o sea, como que habían cortado la historia para que la leyeras como en dos páginas y entonces era como, o sea, como que lo tenías eso dividido en spreads y se me hizo como muy raro y dije, bueno, a ver, esto es como una cosa, o sea, como que esta historia no estaba pensada para leerse así, tiene un efecto bien raro leer así al Pequeño Nemo porque no es esta cosa, Pues no lo puedes dividir, no es ¿no? como esta épica visual que es una página de Winsor McCay. Es muy extraño leerlo, entonces sí tiene como es muy diferente leerlo así como estaba roto. Y es raro, o sea, como que sí lo leí y dije, este libro es un despropósito, o sea, como que entiendo que sí lo hayan hecho chiquito y es más accesible hasta cierto punto, pero ¿de qué sirve que sea más accesible si la lectura es una lectura que a fin de cuentas no te está dando como lo que
uno asume que habría dibujado Winsor McCay, porque también, por ejemplo, el caso de Winsor McCay, yo no sé si existen como planchas originales, porque son de esas como tan antiguas Y sí, sí hay. que sí. Sí, sí, hay algunas. Entonces, como en esta cosa como de no está como esta completud, es muy raro. Entonces, es esto, o sea, cómo afecta como en este manejo de como de las salidas de lectura, que, o sea, sí, o sea, está totalmente, este, como pervertida la lectura, pues, de esto. Y entonces, de repente uno dice, bueno, es que no pasa nada si haces, o sea, si tú dejas de hacer una tira, en vez de ser como un strip, como eran originalmente, si lo haces en cuatro, a mí me incomoda mucho, pero es porque yo crecí leyendo las tiras en strip alargado. A mí me incomoda mucho verlas como en formato cuadrado de Instagram, pero sé que a lo mejor es como mi capricho de señora, porque yo, por ejemplo, que me reacomoden una Mafalda que leí, que crecí leyendo Mafalda y me la reacomoden en cuadrito para que quepa en publicación de Facebook, porque siento que justo como la cadencia de la lectura o lo que sea, pero a lo mejor hay gente a la que ya no le, o sea, como que probablemente entre más se popularice como la lectura de webtoon, que es vertical, quizás sea más fácil, va a empezar a ser más fácil hacer como tiras de lectura vertical, no lo sé, pero sí, por ejemplo, me cuestiono todo eso, como los modos de lectura como del scroll y cómo te afecta y cómo, o sea, qué pasa cuando algo que originalmente se publicó de una manera, tú lo recortas como por esta aparente comodidad. Pues no sé, a lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor sí, o sea, o sea, se vale alterarlas, no pasa nada, sí pasa nada, y son como el tipo de cuestionamientos que siento que sí forman parte como de esta cosa, como de una cierta materialidad intrínseca de o sea, que a fin de, y que tiene que ver como con cómo también terminas recibiendo la obra. Y que, por ejemplo, el caso de estas, de como de las tiras clásicas, pues son blanco y negro y tal. Pero regresamos como a este punto de los colores, que es como una cosa que sí quería tocar porque creo que es dentro de como de las herramientas con las que cuenta uno para contar cosas, pues está el color. Y yo sí siento que muchas de estas recoloraciones que les están haciendo a los cómics clásicos, las están haciendo mucho como para apelar a sensibilidades contemporáneas sin tomar en cuenta también cuestiones materiales. Por ejemplo, o sea, mucha gente, por ejemplo, tengo dos casos en la cabeza. Uno que es el Jack Kirby, que Jack Kirby tiene como esta historia de que como que su gran época de moda fueron como en los 60, un poquito los 70, y Mm. luego pasa de moda justo cuando gente como Neil Adams se ponen de moda porque tienen todo otro estilo y todo. Y la cuestión es que además, como que todo el mundo decía, no, es que los colores de Jack Kirby son horrorosos porque son súper chillantes y son un espanto. Porque además, por ejemplo, empiezan a sacar como muchas recopilaciones y reimpresiones de Jack Kirby. Y la cuestión es que imprimen a Jack Kirby siempre, bueno, generalmente se imprime sobre papel blanco y se imprimen como, o sea, como que se hacen todas estas reimpresiones sobre papel así como blanco, blanquísimo, como un papel bond así como que charolea. Y satinado. Pues, o un mate, o sea, o un cuché, o satinado, o si te va bien, como algo tipo Bond, como muy blanco. Y estaba leyendo hace poco justo un colorista que se dedica como a rescatar cómics viejos que decía, es que algo que no hemos entendido como muchos de los que, o sea, mucha gente que hace como esta cosa de rescatar cómics viejos y de color, es que este cómic, o sea, los cómics nunca se imprimieron en papel blanco porque pues eran chafas, se imprimían en papel barato, que siempre fue papel pulp, que siempre tuvo una entonación cálida, cremosa. Y entonces al imprimir los colores horribles, entre comillas, de Jack Kirby, tienen una calidez muy diferente a la que tienen cuando los imprimes sobre el papel blanco. Y entonces hacía, como que lo que es muy bonito era que este señor ponía como las comparaciones y decía,
así se habrían visto, nunca se habrían visto como con esta cosa súper cantosa que tienen cuando las pones como con el blanco. Entonces, yo diría que si se hicieran reimpresiones tendrían que hacerse en un papel, digo, es un papel muy corriente que no duraría tanto, pero se tendría que buscar un papel que tuviera como este grado o hacerse impresiones tomando en cuenta esta coloración, como este acremado del papel, para que no estuvieran tan cantosos los colores, porque Kirby salió impreso como en estos colores. Y otro caso es justo se están haciendo como unas recoloraciones, o sea, como reimpresiones de Easy Comics, de los cómics de terror, Ujú. y las está haciendo Ed Piscor, el señor este que hace la hip hop history y no sé qué cosas. Y lo que está haciendo, a mí no me está gustando lo que está haciendo, porque las está haciendo muy como Ed Piscor, o sea, está haciendo como que lo que hace Ed Piscor es que sí tiene como un color muy vintage, como según él, pero no las está haciendo como con colores de Easy Comics, las está haciendo como con Ya, colores de Ed Feinstein. Piscor. Entonces de repente se ven unos colores como muy aplanados, se ven de repente como muy descoloridas, de repente, o sea, como que tiene eh, entre que está como a medios chiles entre ser medio un rescate de Easy Comics y medio Ed Piscor haciendo los colores que le da la gana, porque yo soy Ed Piscor y soy autor. Y entonces al final está quedando como una cosa que no tiene como ni esta onda como vibrante o sea, no es un rescate de color tal cual, pero, o sea, como no sé, o sea, como que yo siento que se ven medio batidos esos colores. Entonces hay ahí también como esta onda rara que no me, o sea, eso, no es ni un rescate histórico del color, pero tampoco, o sea, como que no tienen, o sea, toda esta cosa como horrible, chillante de esos colores que a mí se me hace increíble, como de el gore, como de ese terror clásico, se lo está El quitando, o DC. sea, lo está aplastando mucho para que sean como sus colores, como más agradables a una paleta, como a una mirada contemporánea, que siento que eso tampoco debería ser, no lo sé. O sea, son como estos conflictos así de, pues, ¿qué haces con esto? Es que ahorita que lo dices, estaba como evitando. Claro, no sé, por ahí ahí va mi vena académica. No sé si por ahí en la academia está estudiando como la reproducción de estos cómics, porque todo lo que eran los trade paperbacks así de los 70s, 80s eran, las de DC, eran en papel satinado cuando empezó como la moda de la novela gráfica después de Dark Knight y Neil Ajá. Adams, que era como este perfeccionamiento. Aparte, uno piensa, bueno, lo pienso y digo, esta impresión es láser o es este offset, que más o menos está muy definida en los bordes y el papel de pulp absorbe un montón de tinta. Entonces, quiero creer que los coloristas de la época, de los años 40, 50 y 60, entendían cómo el papel iba a chupar la tinta y cómo iban a reventarse los colores. Entonces tampoco era, me parece que por ahí habría mucho que pensar. Y aparte cómo se recibe, porque no es lo Ujú. mismo leerlo en pulp que no te brille, ¿no? En papel casi como revolución, ¿no? Así que no te brinca nada porque se chupa toda la tinta y que igual desaparecerá en 2 años, ¿no? Por lo básico del material, pero que está ahí también. O sea, creo que también eso afecta. A mí yo estoy contigo, ¿eh? Afecta mucho la percepción. O sea, o sea, cuando decías lo de Little Nemo, así uno piensa, claro, o sea, nosotros somos, digamos, adultos y leemos como la Señores, ojota ajá. y y nos impresiona. O sea, yo sí he visto esas ediciones así, tamaño original de periódico, no me acuerdo si en el Times o en el Herald, ¿no? Que era esta doble tabloide gigante. Leer un Little Nemo ya a mi tamaño, ¿no? No sé, tampoco no mido 2 metros, pero mido unos 70. Entonces, medianamente me impresiona. Pero imagina ser un niño de 60 centímetros de alto que tienes casi que acostarte en el piso para leer la maldita página. Y sí, o sea, como que sí te llena. Eso me pasó, eso hace poco con eso que decías de las editoriales también. Hay una editorial franco-belga que es la Fremoc, que también juega un poco con los formatos y con las técnicas y tiene un cómic de Vicent Fontams que es así, es igual, tamaño tabloide, pero que son Ujú. paisajes. Entonces dices, esto en librito, la experiencia de lectura, y a mí, eso sí, o sea, la experiencia de lectora en cómics es puro aprendizaje. O Ujú. sea, al final de cuentas, o sea, igual que tú, yo leí Mafalda de lado a 4 viñetas, 3 viñetas en línea. O sea, verlas en 4 me parece
no sé, un horror. Sí, pues un, es un raro. O horror, sea, porque lo contaba el otro día, es que Ana ajá. Merino, en una como conferencia que dio, el que le vi, era muy interesante porque decías que en un cómic de esta, de la mujer que hablamos la semana pasada, la de Totem, Laura Pérez. Laura Pérez, que tenía unos cómics sobre como de fantástico, ¿no? En lo que al final, y decías que claro, cuando hicieron una adaptación como para una especie de revista en la pandemia, la pusieron en página, Sí, en que lo página. hicieron en página vertical. Exacto, y dices, Ujú, no funciona porque en horizontal tú vas descubriendo con la lectura lo que está pasando, ¿no? Y luego pensaba, claro, hay páginas de Mafalda de Kino que de repente son estos, que solo es una viñeta larga. ujú. Entonces, ¿eso cómo lo divides en cuatro? Porque la experiencia de lectura es lineal o del propio Liniers, que tiene como estas historias que son a lo largo, o sea, funcionan en horizontal, en vertical, no es funcional. O sea, también es Ujú. esta cosa como que todos estos autores y autoras pensaban el cómic ya pensando en la salida, que también eso es Sí. interesante, o sea, no, o sea, te digo, yo he visto los originales de Chris Ware, igual que los de Kino, que sí me ha tocado ver, son al tamaño, o sea, no Ujú. son un poquito más grandes, tampoco son así un tabloide dibujado en cuatro, casi como que el propio dibujo está pensado en la salida, y entonces yo creo que afecta totalmente la lectura, no es o sea, no sé, también no estoy peleado con los nuevos formatos, ¿eh? O sea, pero creo que a lo mejor hay que ir encontrando en este fanatismo de no Pero adaptar. de la misma manera que al revés, el cuento de Millie Carroll del hermano que funciona también con el scroll Ujú, infinito, ujú, cuando lo pasas al libro, no tiene el mismo impacto, o sea, no te genera la misma ansiedad y la misma angustia estar leyendo eso en códex, el libro, pasar la página, a cuando lo lees como con o sea, ese cómic estaba pensado para digital y para leerlo en una página y para estar cagado de miedo en una pantalla viendo a ver qué iba a pasar. Y eso no se puede traducir, esa misma sensación no la podías traducir a un libro. Entonces, o sea, como que digo, ella lo adaptó y queda muy bien, y al final tiene otros cómics que dan más miedo en ese mismo libro, pero la sensación que genera haber leído ese libro, ese cuento por primera vez en pantalla, ujú. es una cosa que, yo, o sea, como que siento que es irreplicable y es intransferible de un formato de cómic a Ujú. otro. De la misma manera que leer una plancha de Pequeño Nemo enorme, o sea, no la puedes partir en dos páginas, eso que Es que, por lees. ejemplo, estaba pensando esa que cuando decías que la partieron, cómo partieron esta historia que son como, las viñetas son alargadas de forma vertical, pero que son completas, es un tabloide Digo, completo. es que es una selección, ¿no? Pues obviamente no son todas las historias, Que hicieron se una podía. selección chiquita donde podían hacer eso, donde las viñetas fueran chiquitas y es como, y es al final como que además es temática porque creo que son como cuestiones de la ciudad nada más, o sea, como donde Nemo tiene que ver como con Nueva York y lo que fuera. Pero pues es como, o sea, sí siento que está muy limitada la experiencia de lectura al haber hecho o sea, porque incluso si fuera un formato pequeño, necesitas la idea de que es esa página completa, no puedes partirlo. Eso es lo que yo diría, como partir la narrativa de la página en dos, como si fuera un libro que abres y lees, no funciona. No, Es lo porque que aparte estaba pensando en Little pienso. Nemo, o sea, el dibujo de McKay era preciosista, el cabrón le ponía casi pecas a las ballenas, o sea, que en tamaño pequeño se pierde. Que es un poco lo que decía cuando Sí, sacó Building Stories, no, The Shadow of the Towers, Alt Spiegelman, Art es que Spiegelman. esto tiene que ser en este formato porque no hay manera de que en un formato chiquito paper trayback así funcione, porque tiene que desbordarte la mirada. Es que también de repente siento que muchos de los Ujú. cómics, y sobre todo más nuevos, o sea, como que cada día los autores y las autoras están explorando la dimensión de la página y que te dicen, esta página si no está en este formato no se va a apreciar a lo que yo quiero. Entonces se la compras, es Ujú. decir, pero incluso no, ni siquiera como con experimentación tan visual, o sea, simplemente las páginas grandes de los Hernández son pues aquí hay que leer la página en el formato, porque si cambia el formato, incluso
yo qué sé, las splash pages, que luego cuando las pasan a teléfono, a digital, es como de, no. O sea, sí ahí siento que hay una pérdida, pero que lo mismo que decías, hay pérdidas cuando pasas del digital al papel y de las nuevas cosas que se pueden descubrir en Instagram, por ejemplo. Estaba pensando en lo del misterio, cosa de lo fantástico, el extrañamiento. Cuando alguien se ponga como en Instagram a trabajar en serio, como con esta cosa de la sorpresa de la última viñeta, funcionará mejor o ir haciendo más, o sea, no sé, o sea, me imagino las posibilidades que a lo mejor el papel ya no tiene, o que no, y que ni quiere, pues, o sea, tampoco es como una cosa de que uno es mejor que otro, sino que cada uno va. No, y que probablemente haya que hacerlo ya porque estamos como a las puertas de una crisis de papel, por lo menos este año. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Y el misterio nos va a consumir, Entonces vamos a tener que ver qué hacer con otros pero medios. Pero bueno, siempre habrá dónde y cómo hacer nuevos cómics con nuevas formas, sí, con todos los recursos que ofrece y este además es el medio. medio más punk, porque cualquiera puede hacer cómics. Sí. Pero bueno, como ya estamos sobre el tiempo, vamos a las recomendaciones. Recomendaciones de la semana. Después de explorar los caminos de las diferentes formas de hacer cómic, producir cómic, vender cómics, que también el formato y la venta faltó explorar un poco, pero bueno, vamos a las recomendaciones. Pero luego vamos a hacer el programa ese de Estaría mercado de buenísimo. cómic para que Este, ahí hablaremos más de eso. ¿Qué recomendaciones nos traes esta semana? Pues traigo dos. Traigo una que es una página de un artista. Que lo mencioné nomás de pasada porque es uno de los artistas que trabaja en una de estas editoriales chicas. Se llama Sam Alden y es un chavo que me gusta mucho cómo trabaja porque justo como que su manera de trabajar es que como que trabaja desde lo material hacia, o sea, como que sus proyectos son muy diferentes como entre sí y su punto de partida casi siempre es como que empieza por la técnica con la que va a trabajar cada cosa. Entonces de repente tiene unos proyectos que hace como con paint viejo, y luego tiene otros como con carboncillo y otros con lápiz de color. Entonces, en su página, que es samalden.info, que es lo que les recomiendo, tiene su sección de cómics y ahí pueden ver como toda su muestra de cosas que hace. Tiene unos cómics muy bonitos. Él trabaja como haciendo más ilustración y storyboards, pero los cómics que hace son una locura y son súper lindos. Por ejemplo, tiene unos que trabaja con lápiz, pero lo que hace es que trabaja con el lápiz como en un formato así súper chiquito, como si fuera estampilla, y luego lo crece para que se reviente el lápiz. Entonces, como que lo que hace es como mucha experimentación técnica. Entonces, creo que es como ideal para pues, el programa de hoy. Y otro que les traigo es un chavo inglés que se llama Gareth Brooks, que él hace también él es él salió igual como escuela de arte, también de la parte como de grabado. Lo que me he dado cuenta es que la gente que hace grabado y luego cómic es bien loca y hace cosas bien Concuerdo. interesantes, porque este güey el libro que les voy a recomendar se llama The Black Project, que es como una mezcla de grabado y bordado y fotografía y unas cosas bien extrañas. La historia de este libro es que es un personaje decide un día que se va a hacer a sí mismo una novia, y entonces cuenta como todos sus experimentos con los que o sea, como sus experimentos fallidos, cómo va mejorando, cómo se va haciendo esta novia, pero justo como es medio textil y todo esto, la onda está muy interesante porque, por ejemplo, dice que le roba unas medias a su mamá y las rellena y entonces hay un cachito de media y de repente hay como una cosa, o sea, como una cosa ahí eh, como medio bordada, y luego hay estas cosas como de grabado, como parece gilografía. Entonces hay ahí como una mezcla de técnicas bien extraña. Este podría haber sido también un candidato para la cosa del extrañamiento, pero siento que la cuestión matérica está mucho más loca como en este libro, porque si de repente, o sea, como que sí hay páginas que son como
tiene como 4 técnicas en una misma página metidas, y entonces sí es una locura lo que hizo con este libro. Y luego tiene otro como sobre como sobre la peste, también bordado. Entonces, este hombre está loco y me gusta mucho su locura técnica. Entonces, lo que vean de él, Gareth Brooks, se los recomiendo muchísimo. Y ya, esas son mis recomendaciones de hoy. Muy, como muy ricas, muy diversas y variadas. ¿Y usted, doctor, qué nos tiene? Como que la idea de la materialidad siempre pensé como en cómics así, X. Y pensaba, como que las recomendaciones, dije, bueno, la mejor sería Joe Sacco y su Great War, ¿no? Porque me gusta mucho como este formato súper largo y que cuenta una historia, pero bueno, sería como muy convencional. Y al final me fui por digamos, por la técnica más que por la experimentación, y es el de Brett Evans, el de se llama Un lugar equivocado, ¿no? Que es como o sea, Brett Evans lo que tiene es una técnica como de acuarela, pero lo que tienen en Un lugar equivocado es como la idea como de una cena en una casa en Bélgica, y va superponiendo los planos de las personas a través de las acuarelas. Entonces utiliza la técnica muy bien para demostrar cómo la soledad realmente nunca es una, sino que siempre hay como una dimensionalidad más allá de como de presencias. Entonces trabaja mucho como a través de usar una técnica muy particular que es la acuarela, que se hace traslúcida, genera como la presencia de muchas personas en un mismo espacio en diferentes tiempos, y genera como unas emociones muy perspicaces. Y al tratarse, por ejemplo, como de los conflictos que tiene un grupo de amigos, también hay momentos en los que la acuarela se vuelve negra, los personajes están en el sillón, pero parece que no están, y sí están. Entonces, esa es la recomendación de la semana. Pues muy bien, pues lo logramos. Llegamos una vez más al final de un episodio de Conversa Comics. Pues ya saben, si tienen dudas, comentarios o sugerencias, pueden escribirnos, también quejas inventadas de madre. Pueden escribirnos a conversacomics@gmail.com, seguirnos en Instagram en @conversacomics, o visitar nuestro sitio, que es conversacomics.com.mx. Pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast y suscribirse. Estamos en Evox, en Spotify, en Apple, en cualquiera de las plataformas, en las plataformas de Google. Entonces ya saben, denos follow, comenten también ahí para que más gente nos encuentre. Y pues eso, nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Dios. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.